Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había un hombre en Europa que, la verdad, era muy difícil para él, no tenía casi economía. Entonces escuchó que en América pues era la tierra de las oportunidades, que allí se podía prosperar fácilmente. Entonces eso le dio mucha esperanza y empezó a esforzarse en trabajar. Y se esforzó mucho y por fin consiguió pues juntar toda la economía para comprar el ticket. En ese tiempo tenían que viajar en barco y la travesía pues prácticamente duraba una semana. Entonces él gastó toda su economía en el ticket, no tenía nada más, ¿no? Y como era una semana, pues dice, bueno, esa semana voy a hacer ayuno, voy a aguantar sin comer. Luego ya trabajaré y ganaré mucho dinero, ¿no? Entonces pues entró en ese barco. Y fueron pasar los días y cada vez tenía más hambre. Y ya estaba hambriento, ¿no? Faltaban pocos días, pero él, decía, ya falta poco, ¿no? Y de repente, cuando ya faltaba pocos días, vino una tormenta muy grande. Entonces fueron movidos. Y cuando terminó la tormenta, el capitán les dijo que a causa de la tormenta, pues iban a tardar una semana más. Entonces ya cuando escuchó eso, ya se quedó totalmente desanimado. No puedo aguantar ya más, estoy hambriento, ¿no? Y se fue a comer. Ya le daba igual todo porque tenía que comer. Y después de comer, pues ahí se armó de valor y se fue allí al mesero, al camarero, ¿no? Le dijo, ¿cuánto le debo? Y le dijo que no le debía nada. Se quedó sorprendido, no me debes nada. Porque en tu ticket, cuando compraste el ticket, está incluido todo, está todo completo. Tienes toda la comida, tienes todo de todo en el ticket. Entonces el hombre al enterarse casi se cae de atrás, ¿no? Del susto, ¿no? Resulta que le estaba completo. Pero por no saberlo, realmente estaba sufriendo, ¿verdad? Y la verdad que esto muchas veces es nuestra vida de fe. En Cristo estamos completos. Dios nos ha dado toda la respuesta en Cristo. No ha dado media respuesta, ni un tercio de la respuesta, no, toda la respuesta. En Cristo ha solucionado nuestro pasado, el presente, el futuro, está todo en Cristo. Pero por no saberlo, pues vamos buscando otras cosas, ¿verdad? Vamos buscando otros caminos y al final vivimos como mendigos espirituales. Pero Pablo, él de verdad, él era un testigo, él estaba completo en Cristo. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo era todo para Pablo, no necesitaba nada más, era su vida entera. Y también en Filipenses 4, pues dice que él sabía vivir en escasez, pero también sabía vivir en abundancia. Y en el versículo 13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era todo para él. Por eso él solo se aferraba a Cristo. Y Cristo, nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Es algo eterno que podemos disfrutar cada día 24 horas. Por eso Pablo dice en el versículo 1 que él tenía una gran lucha. ¿Por quién? Por los discípulos. Porque para cumplir la evangelización mundial lo más importante son los discípulos. En Mateo 9, 35 al 38, dice que el Señor Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso en el versículo 38 dice que oráramos para que Dios
levantar a los obreros. Y ese era el corazón de Pablo, que se levantaran los obreros. Y nosotros somos los obreros en este tiempo. Y tenemos que saber a través de la palabra de hoy que estamos completos en Cristo. Tenemos que empezar a disfrutar de Cristo 24 horas. Por eso Pablo tenía esa lucha, ¿verdad? Él estaba orando. Dice que estaba orando por discípulos que ni conocía, que nunca los había encontrado. Pero ese era el corazón de Pablo, porque ese es el corazón de Dios. Por eso Pablo, primeramente, en el versículo 2, él quería que conocieran ese misterio de Cristo. Y es un misterio porque está escondido, ¿verdad? La gente no lo puede ver. La cantidad de personas de este mundo, aunque sean políticos, gente con mucha economía, no ve. Hay algo muy importante que no ve. Pero lo peor es que muchos creyentes tampoco lo saben. Y es ese acontecimiento de Edén. Allí en Génesis 3, Satanás engañó al hombre. Tú puedes ser como Dios. Tú no necesitas nada. Tú puedes ser lo que tú quieras. Ese mensaje es el mismo mensaje que está actualmente Satanás dando a través de toda la cultura. Estos días, pues, ha salido esa noticia, ¿no? Que han salido esas gafas virtuales Pro, ¿no? Es una gran novedad. La verdad es algo que va a cambiar totalmente la sociedad. Y las personas gastando mucho dinero, pues se ponen esas gafas tan grandes, ¿no? Y ahí, pues van tocando, tienen todo tipo de pantallas, todo tipo de cosas, y van así, moviendo los dedos por la calle, ¿no? Pero ahí están entrando en un mundo irreal. Ahí la gente se piensa que es Dios, ¿verdad? Porque puede hacer todo, puede conseguir en un momento ver cualquier película, escuchar cualquier canción, poder llegar a cualquier contenido, poder comunicar con otra persona. Y es ese mensaje, la gente a través de eso se piensa que es Dios. Pero realmente si empiezan a vivir ahí, van a tener problemas espirituales, ¿verdad? A todos los niveles van a fracasar. Pero la gente no lo sabe. Por eso desde el principio Satanás pone esa base de destrucción. Y es algo muy real. También Nefilim, ¿verdad? Génesis 6. Y allí la gente cayó, fue endemoniada. Y ese movimiento es el mismo que se está levantando ahora. En esas gafas virtuales, me sorprendió, había una aplicación, ¿para qué era? Para meditación. Para meditar. Era una aplicación de esas gafas, para que uno pudiera estar meditando profundamente, ¿verdad? Esa meditación trascendental, que la gente busca porque está estresada, porque está separada de Dios. Pero, aunque se meta ahí, va a sufrir, ¿verdad? Van a tener problemas espirituales. Esta semana había una noticia como unos hijos adoptados, pues mataron a su madre porque su madre se había enfadado con ellos y se ve que les había roto el teléfono móvil. Y lo mataron, pero no lo mataron de cualquier manera, con un cuchillo. Le pegaron 20 puñaladas. ¿Cómo puede ser? Es la obra de Satanás. ¿Cómo unos niños jóvenes pueden cometer esos crímenes? Y cada vez hay más crímenes de niños, de jóvenes, adolescentes, en todo el mundo. Por eso hay que entender. Esa obra de Nefilim es algo muy real. Nosotros siempre tenemos que ver todo conforme a la palabra. Y también vemos esa torre de Babel. Génesis 11, ¿verdad? Vamos a tener éxito, vamos a tener fama. Y estos días, pues también había un famoso youtuber que tiene millones de seguidores y por supuesto gana muchísima economía. Y él, pues gastó 2 millones de euros en una casa. Y la remodeló,
la decoró a su gusto, era su sueño, mi casa. Llevaba meses ya diciéndolo a través de las transmisiones, que se estaba construyendo la casa de sus sueños. Entonces, cuando se la dieron, hizo una transmisión enseñando la casa, ¿verdad? Y toda la gente lo veía, ¿verdad? Y él estaba emocionado, su casa, ya tenía su casa. Pero no pasó ni 2 semanas y en una entrevista, este youtuber estaba casi en depresión. ¿Por qué? No quería hablar de la casa. Ya echaba de menos la casa antigua que tenía. ¿Por qué? Porque dice que ya la había conseguido y ahora ya no tenía ninguna ilusión. Que cuando la estaba construyendo tenía ilusión, ¿no? Pero ahora ya la tenía. Y ahora estaba vacío. Por eso estaba en depresión. Por supuesto, porque tiene un problema espiritual. Está separado de Dios y ninguna cosa física, material, nos puede llenar. La palabra es la verdad. Y es algo que la gente no sabe, ¿verdad? Es la obra de la oscuridad. Y la gente está sufriendo. Y nosotros como discípulos lo tenemos que ver todo conforme a la palabra. Esa es la realidad. El hombre no puede hacer nada para salir de ahí. Por eso Dios, por su gracia y misericordia, ¿qué es lo que da? La simiente de la mujer, Cristo. En el tiempo del diluvio, el arca, Cristo. Sal de tu tierra y tu parentela, a esa tierra donde vendría Cristo, el Mesías. Y Dios solo da una respuesta, porque es perfecta, es suficiente. Por eso en Cristo estamos completos. Y es lo que Pablo quería, que en primer lugar conocieran. Y tenemos que conocer. Dios nos da Cristo, ahí está todo. Y en Él ya estamos completos. Pero la gente, muchos creyentes no lo saben, ¿verdad? Y están buscando respuesta en otros lados. Por eso tenemos que conocer que hay un engañador. Y en el versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y Satanás siempre utiliza esas palabras que parecen buenas, que parecen respuesta, pero llevan totalmente a la destrucción. Y en el pasaje de hoy vemos ahí cómo a la iglesia de Colosas, a toda esa zona, Satanás estaba obrando a través de creyentes falsos. Y hay hoy en día muchos pastores falsos que no hablan de Cristo, otros que lo mezclan. Y a través de YouTube mucha gente está escuchando mensajes de pastores famosos, pero muchos de ellos no están compartiendo el Evangelio. Están realmente dando palabras persuasivas, ¿verdad? Palabras bonitas, palabras que son muy cómodas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú vas a tener mucha prosperidad, pero realmente es la obra de Satanás. Por eso, en Apocalipsis 12:9, dice que Satanás engaña al mundo entero. Y es algo que tenemos que conocer. Incluso creyentes, por no estar completos en Cristo, pues son engañados por esas palabras. La filosofía. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Y la filosofía qué es? El amor a la sabiduría. Y como a veces no estamos disfrutando de estar completos en Cristo, pues empezamos a escuchar todo ese tipo de palabras, ¿verdad? Sabiduría humana. Me acuerdo un creyente que llevaba muchos años en la iglesia. Hace poco le contacté. ¿Por qué le contacté? Porque en Facebook vi como que había muerto, tenía una esquela. Entonces me sorprendí y lo llamé. Digo, uy, ¿ha perecido? Y me contestó al teléfono. No estaba muerto.
Y digo, uy, te he llamado porque pensaba que estabas muerto. Y dice, no, no estoy muerto. Y me dijo, no, es que quería darle una lección a mis hijos. ¿Querías darle una lección a mis hijos? Sí. Y de repente me dijo, no, es que me separé hace tiempo. Es que mis hijos no viven conmigo, tampoco ni me hablan. Digo, ¿pero estás yendo a la iglesia? No, ya hace tiempo que no voy yendo. Entonces decía que como en Navidad no lo habían visitado, pues quería darle una lección, quería hacerles creer que estaba muerto. Entonces me quedé asustado al escuchar, sobre todo al ver su estado espiritual. Digo, ¿pero no vas a la iglesia? No, no. Y poco a poco orando y hablando con él, compartiendo la palabra, pues empezó a decir, no, la verdad es que estoy en un grupo a través de internet. Digo, un grupo. Digo, ¿y ese grupo de qué hablan? No, habla de los templarios. Los templarios es una orden de caballeros de la Edad Media, ¿no? Que muchos que dan ocultismo dicen que tenían una sabiduría, que tenían una enseñanza oculta muy buena, ¿verdad? Y yo ya sé lo que es porque lo he estudiado, ¿no? Y le empecé a hablar claramente que eso era la obra de Satanás. Y le pude explicar que solo es Jesús el Cristo. Pero mucha gente, incluso creyentes, son engañados. ¿Por qué? Porque no están disfrutando de estar completos en Cristo. Y no solo intentaban filosofía, también legalismo, misticismo. Y es así, ¿verdad? Como no estamos disfrutando de estar completos en Cristo, somos engañados por todas estas cosas. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 7 que tenemos que estar en Cristo y tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Él, que estamos completos en Cristo. Y necesitamos realmente no solo conocer, hay que arraigar, hay que profundizar realmente y empezar a disfrutar de Cristo. Por eso, ¿cómo estamos completos en Cristo? Es lo mismo, ese contenido que dio el Señor en el monte del Olivar y que luego Pablo recibió a través de Ananías. Cristo ya ha quebrantado esas 3 maldiciones. Ya nos ha sacado del pasado. Ya estamos completos. Ha solucionado esas 3 maldiciones. Nos ha sacado del poder de Satanás, del pecado, de estar separados de Dios. Y Cristo resucitó. Y Él está con nosotros. Estamos completos. Cristo está con nosotros. Y dice el versículo 3, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él está con nosotros. Versículo 9, y Él es Dios. Dios está con nosotros. Y versículo 10, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, ese Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos ese respaldo. Por eso orando, disfrutando de Él, los problemas no son problemas, son la respuesta. Estamos completos, ya está todo preparado, el presente está preparado para nosotros. Y también a través de Cristo, Él nos da el poder del Espíritu Santo para ser testigos cuando oramos. Por eso ya tenemos todo de todo, ¿verdad? No podemos vivir como ese hombre que estaba en el barco pasando hambre, ¿verdad? Tenemos que conocer que ya en Cristo tenemos toda la respuesta. Y no estar buscando en otro lado. Estar completo, una de las traducciones que hay, es como un barco que ya tiene todo preparado, el barco, ya tienes todo para hacer el viaje. Y ya puedes viajar, ¿verdad?
Ese es el significado. Por eso ya tenemos todo. En este itinerario del pacto donde vamos, ya está todo. Ya podemos disfrutar. Y esa es la dirección que tenemos que llevar. ¿Cuál? La evangelización mundial. ¿Y cómo disfrutar de esta respuesta? Pedro lo escribió. Somos reyes, sacerdotes y profetas en Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y Pablo también lo disfrutó. Por eso, en primer lugar, somos esos reyes espirituales en Cristo, que donde van, Satanás es quebrantado. Y esa es la identidad que tenemos, ¿verdad? Somos reyes, somos embajadores de Cristo. Como ya estamos completos en Él, disfrutando de Cristo, Él nos levanta como reyes. Y vemos la época de Egipto, ¿verdad? Allí José fue levantado, empezó como un esclavo, pero disfrutando de Cristo, él se levantó y pudo dar la respuesta a Faraón. Y también Moisés, ¿verdad? Allí pudo dar la respuesta a Faraón. También vemos la época de Babilonia. Allí se levantó Daniel. Él era un cautivo, pero el que disfrutaba de Cristo continuamente, disfrutando de ese poder, desafiando para Cristo, él le dio respuesta a los reyes, a 4 reyes de manera consecutiva. Incluso Esther fue levantada como una reina, ¿verdad? Y Dios, dice la palabra, que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y si estamos con Cristo, disfrutando en Cristo, que tiene todo, ahí Dios nos va a levantar para quebrantar el poder de Satanás. Y Pablo dice en Hechos 27-24, es necesario que comparezcas ante César. Y César era el rey más importante, ¿verdad? Por eso Pablo fue levantado con esa autoridad, ese rey que quebranta la oscuridad, que quebranta el poder de Satanás. Y si nosotros estamos disfrutando de estar completos en Cristo, Dios también nos va a levantar, a consecuencia de la evangelización mundial. Y también sacerdotes. Y tenemos esa misión, ¿verdad? De quebrantar esos desastres, esas maldiciones. Y el sacerdote puede estar intercediendo, orando. Tenemos un respaldo tremendo de la oración. El respaldo del trono. Dios resplandece la luz. Dios levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, allí vemos que en la época de la esclavitud, ellos oraron, ¿verdad? Con el sacrificio de sangre, con el pacto. Por eso primero Moisés tenía que darle el pacto a los ancianos. Y los ancianos se lo dieron al pueblo. Y tomaron el pacto de sacrificio de sangre y comenzaron a orar. ¿Qué ocurrió? Empezó a resplandecer la luz. Se levantaron 10 desastres, pero eran 10 milagros para el pueblo de Israel, ¿verdad? Esos desastres, de manera detallada, quebrantaron toda la idolatría. Y llegó el punto que a través de la oración pusieron luego la sangre pintada y fueron liberados. Por eso la oración, realmente como sacerdotes, ahí quebranta totalmente los desastres y fueron totalmente liberados. Y también cautivos, ¿verdad?
Eran cautivos, 70 años. Pero allí también había una persona que disfrutaba de Cristo completamente, era Daniel. Por eso en Daniel 6:10 dice que 3 veces al día oraba. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba utilizando y estaba haciendo esa misión como sacerdote. Y luego aparece en Daniel 9, del 1 al 19, hace una oración para que el pueblo pudiera regresar, porque eran cautivos y habían pasado 70 años. Pero Daniel, que era una persona del pacto, que disfrutaba de Cristo, él sabía su función. Y él oró. Y el pueblo de Israel regresó, pudo regresar. Por eso realmente esos desastres fueron quebrantados, la esclavitud, la cautividad. Y también eran colonizados, ¿verdad?, por Roma. Y allí la iglesia primitiva, ellos sabían realmente esa función de sacerdotes, que era su misión, y estaban orando continuamente. Por eso a través de la oración vemos que también todo el imperio romano, en 313 años, pudieron estar conociendo el Evangelio. Y esta parte es muy importante. Porque a veces tenemos en nuestras vidas esas fortalezas de Satanás que aparecen en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Como sacerdotes tenemos que estar orando para que seamos totalmente y salgamos de esos desastres en nuestra vida. Pero a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Pensamos, bueno, yo no puedo cambiar, o esta parte de mi vida es imposible. Eso es un engaño. No tenemos que resignarnos. O también en nuestra familia, esta situación con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, bueno, eso hay que convivir con eso, ¿verdad? No es así. Somos embajadores de Cristo. En Cristo estamos completos. Y como sacerdotes tenemos que comenzar a orar. Utilizando esa autoridad, en el nombre de Cristo, estar orando, quebrantando el poder de Satanás. Tenemos que empezar a hacer esa batalla espiritual. Dios nos dará respuesta. Por eso que no estemos desanimados. Que no estemos realmente, que no nos conformemos. Dios quiere cambiarnos, quiere que estemos disfrutando verdaderamente de Cristo. Y también tenemos esa función de profetas, ¿verdad? Esos profetas que liberan a las personas del respaldo del infierno. Y toda la zona de Colosas, toda la zona de Asia, era una zona de idolatría. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la función de profeta? Predicar la palabra. Hay que compartir el Evangelio. En 2 de Timoteo 4, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo que compartiera la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él sabía, Pablo, muy bien la función de profeta, por eso él estaba compartiendo la palabra. Como estaba en la cárcel, escribió esa carta a los hermanos de Colosa, pero hacía el movimiento de la palabra continuamente. Y hay que estar preparados, ¿verdad? Muy importante, tenemos que tener preparado el Evangelio, porque hay que compartir que Jesús es el Cristo. Ahí Dios va a obrar poderosamente. Y cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró a 12 discípulos que no tenían la salvación. ¿Y qué hizo Pablo? Empezó a hacer el movimiento de la palabra. Se salvaron, oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después estuvo 3 meses en la sinagoga. Y allí continuamente hizo el movimiento de la palabra, hasta el punto que se levantaron los discípulos. Después hubo una disputa y separó a los discípulos. Y fue a casa de Tirano, la escuela de Tirano, y allí todos los días hacía el movimiento de la palabra.
Por eso, al compartir la palabra, la gente, Dios va a obrar y va a conocer a Cristo. Al compartir la palabra, se van a levantar los discípulos. Por eso tengo que aprender el camino de la salvación, eso es lo primero. Y luego, estar preparado para poder nutrir a esos nuevos creyentes y puedan ser discípulos. Y luego, durante 2 años, ¿verdad? 2 años, todos los días, Pablo, durante 2 años, hizo el movimiento de la palabra. Y hasta ese punto tenemos que estar preparados para compartir la palabra. Todos los días durante 2 años. ¿Qué ocurrió? Se levantaron obras de sanidad. Y cuando compartimos la palabra, Dios puede sanar a las personas. Porque la palabra es viva y eficaz. También con la palabra la gente estaba liberada de los demonios. Fue cambiada la cultura de Éfeso. Salieron de la oscuridad. Dice el versículo 20 que crecía la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez había más discípulos compartiendo la palabra. Y es la función de profetas, ¿verdad? Compartir de parte de Dios su palabra. Esa palabra del Evangelio, que es algo poderoso. Por eso fue transformada toda la ciudad, compartiendo la palabra. Y a través de Éfeso se levantaron 6 iglesias. Entre ellas, la iglesia de Colosas. Por eso en este día, que tomemos esta palabra. Estamos completos en Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo no es media respuesta, es toda la respuesta. Y en Él tenemos todo. Hay que empezar a disfrutar de Cristo. Ya estamos preparados, equipados, capacitados en Cristo para cumplir la evangelización mundial. Y en Cristo somos embajadores. Somos sus embajadores. Y como reyes, Él quiere quebrantar el poder de Satanás donde estamos. Nos va a levantar. Como sacerdotes tenemos la misión para, orando, la gente salga de los desastres. Y como profetas tenemos el privilegio de dar la palabra de Dios, que va a sacar a las personas del respaldo del infierno. Por eso en este día, que estemos levantando esa torre de Dios. Primero, esas 3 concentraciones. Por la mañana que meditemos con las 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Es algo de gran bendición. Luego durante el día, cambiando todo con oración. Antes de dormir, tomando la palabra, viendo las respuestas. Incluso es muy importante que podamos hacer el diario de oración por la noche del día siguiente, ¿verdad? Para prepararnos bien. Que estemos aferrándonos a la palabra del púlpito. Siempre Dios, a través de la palabra del púlpito, nos da toda la respuesta, toda la dirección. Hay que buscar ahí la respuesta. Y después, que estemos desafiando para el evangelismo. Todos los días, en oración, que desafiemos. Y aunque sea algo pequeño, que estemos haciendo algo para el evangelismo. Ciertamente Dios va a levantar grandes evidencias.